Buenos días. Hoy en Moncloa TV tenemos una visita muy importante. Se trata del antiguo ministro de Defensa, presidente del Congreso de los Diputados y embajador de España en Reino Unido. Además, ahora se ha lanzado a escribir un libro. Se trata de Federico Trillo, que ha escrito El censor de Shakespeare. Buenos días, Federico. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Muy bien. ¿Cómo se decidió a lanzarse a escribir este libro? Es una vieja idea. Yo tenía el sueño de hacer una novela sobre Shakespeare que presentara las obras de Shakespeare más accesiblemente en España, y lo hice al descubrir que había su única censura por la Inquisición en un seminario para ingleses que hay en Valladolid y que sigue allí. Me fui a ver el libro y deduje, bueno, pues contrastando la censura con lo que era la mentalidad de Shakespeare y sus obras, pues salen dos personajes que son los que desarrollo en este libro y que, insisto, quiero que sea pues una introducción a Shakespeare, o para los que ya lo conozcan, que disfruten de muchas de las incógnitas que aquí quedan desveladas de la vida de Shakespeare, que hay quien piensa que no existió, que si era de un género o de otro, que si tenía o no convicciones católicas o anglicanas, todo eso está ahí. ¿Cree que la sociedad conoce a Shakespeare o ha conocido sus obras, ha leído sus obras actualmente, los jóvenes actuales? Creo que muy poco, los actuales y los de mi generación. Yo por eso considero que en la vida, cuando tienes determinadas oportunidades, tienes que compartirlas o procurar, por lo menos si te han hecho feliz, trasladarlas a los demás, que es lo que yo he querido con este libro, ¿no? Que se conozca la obra de un autor que a mí me ha hecho disfrutar muchísimo y que en la lengua inglesa es el primero indiscutible, es decir, tiene una repercusión mundial. Hay, ¿qué le diría?, millones de libros sobre Shakespeare y de representaciones anuales de Shakespeare en inglés. En España, menos. Pero fíjese que yo en el año 66 o 67 fui con mi madre, que era más artista, entre mis padres ella era la más artista y él más político, ¿no?, a ver una representación de una obra que aquí es clave, medida por medida, en el Teatro Español, en Madrid. O sea que siempre he estado en el repertorio del teatro español, pero es verdad que necesita una mayor divulgación, porque merece la pena. ¿Y por qué se decidió, por qué eligió a Shakespeare en lugar de otro autor? Porque creo que también su tesis se basa en este escritor. Sí, bueno, estos son como flechazos en la vida, ¿no? Porque tuve un profesor de inglés cuando tenía pues esa edad, ¿no? Pues no sé, 15 años quizás. Y era un privilegio también porque era un inglés nativo. Y nos enseñó a los del Instituto de Cáceres, que es donde yo estudié. Pues hay un señor por ahí que dice que estoy en colegios privados. No, yo siempre en institutos públicos y a mucha honra, porque eran magníficos. Trajeron un profesor nativo, éramos 3 o 4 en la clase, y lo incorporamos a mi pandilla. El tipo jugaba muy bien al ping-pong, que nos enseñó, y tenía las obras completas de Shakespeare que me dio. Fíjese la vida. Luego me lo encontré cuando fui embajador en el Reino Unido de presidente de la Asociación de Hispanistas. Era catedrático en la Universidad Queen Mary de Historia de España y he escrito muchísimo sobre la expulsión de los moriscos, la princesa de Éboli, la misma época. Por lo tanto, por lo que dice, ha estado muy vinculado siempre a Reino Unido, porque también tuvo una etapa viviendo allí como embajador de España. Pasé los 5 años probablemente mejores de mi vida reciente, porque efectivamente para mí es un país al que he admirado siempre, a pesar de sus defectos, que son muy notorios, mucho más notorias que sus virtudes, que las tienen y muy importantes, sobre todo para ellos, ¿no? Sí. Y por tanto, admirando su cultura y en alguna medida, sobre todo su sistema político, el parlamentarismo, que ha sido en mi vida política pues la clave, efectivamente pues he disfrutado mucho esos 5 años allí en Belgravia. Es bastante tiempo. Mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar también un poco de política, ya que le tenemos aquí. ¿Qué cree que Vox es un partido que ha venido para quedarse o finalmente el electorado con el que cuenta ahora volverá al Partido Popular? A ver, usted dice bien, Vox es una, digamos, yo voy a decir una escisión, técnicamente es una escisión del Partido Popular. Yo me gusta hablar más en términos así más canónicos de hermanos separados, ¿no? Pero claro, si usted analiza las biografías de los dirigentes de Vox más importantes, han sido PP. Es decir, yo a Santiago Abascal lo conocí cuando era un chaval, cuando venía del País Vasco con su padre, y le tengo mucho aprecio. Por tanto, no van a encontrar nunca en mí una persona que se crea el bulo fomentado por la izquierda de que vienen los fascistas y no, eso son tonterías. Vox es la derecha pura y dura, en ocasiones demasiado dura, en este país, perfectamente complementaria del Partido Popular.
Y además hay un segmento que se encontró muy abandonado cuando los gobiernos de Rajoy abandonaron el campo, pero ese y otros, ¿no? También abandonaron el centro y salió Ciudadanos. Fue un verdadero, bueno, ¿para qué calificar, no? Y claro, lo ocuparon. Ahora ha sido capaz de recuperar Casado y Feijóo el centro derecha, y la derecha pues está ahí, en Vox, y yo creo que pueden funcionar. Vamos a ver en las andaluzas qué pasa, pero creo que puede funcionar. ¿Y qué opina de que Feijóo vete a Vox? No lo veta, yo no le voy a decir que lo veta, no. Él ha dicho que prefiere gobernar solo, pero si hay que gobernar con Vox, como ocurre en Castilla y León, se gobierna con Vox. Se ponen condiciones. A ver, el tema de Sánchez, lo de Sánchez es una epidemia, ¿no? Porque es que contamina todo lo que toca, ¿no? Incluido en Vox. Él quiere llevar la política, contagiado probablemente por aquel, ¿cómo se llamaba? Iglesias, ¿no? Digo, ¿cómo se llamaba Iglesias. Pablo Iglesias, además, como el fundador del Partido Socialista. Hay un teórico, ese sí que es nazista y totalitario, nazi, de Carl Schmitt, que distingue entre que en política tiene que haber amigo-enemigo, no adversario, sino enemigo. Estos son de los que consideran la política en términos personales. Entonces quiere hacer de Abascal y de su gente pues una especie de terror, ¿no? No viene a cuento, la política no va por ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que superarlo y tratar de entenderse, que es exactamente lo que hay que hacer si no se gana, con mayoría suficiente para gobernar, pactar un programa de gobierno, que es lo que la gente vota, el programa, lo que le gusta. Ya que ha hablado de las elecciones andaluzas, ¿cree que Juanma Moreno, si no consigue la mayoría absoluta, pactará con Olona o decidirá volver a repetir las elecciones? No, repetir las elecciones no lo veo por ningún lado. Yo creo que Juanma Moreno ha hecho una magnífica labor en el gobierno andaluz y creo que está haciendo muy buena campaña. Es decir, él no está entrando a las provocaciones de ninguno de los dos lados, por la izquierda más radicalizados el PSOE, porque el pobre Espadas no existe. Además, siendo alcalde de Sevilla, ya tiene un lado de Andalucía perdido, no sé cómo no han pensado en eso, estratégicamente es un grave error, aunque es un buen tipo, no tengo nada en contra personal del señor Espadas, porque además me lo parece de verdad, no solo por lo que he dicho antes en abstracto. Pero Juanma Moreno ha ocupado mucho espacio y ahora está haciendo una campaña muy centrada. Ocurre que si no dan los números habrá que pactar. Pero si a lo mejor tiene números suficientes para gobernar solo, no lo sé. Es que están dando unas cifras que como también se manipulan por el CIS, pues uno sabe ya si es mentira o es verdad lo que están diciendo. A lo mejor se publican esas cifras para provocar movimientos en el electorado final, ¿no? Sí. Por tanto, hay que ser muy prudente ahí. Por lo tanto, ¿cree que la repetición electoral sería imposible? No, eso no lo veo en ningún caso. Yo descartaría en cualquier caso una repetición electoral. Y usted, como exministro de Defensa, ¿qué opina del caso Pegasus y el espionaje a distintos miembros del Gobierno? Bueno, que es un montaje más de Sánchez. Antes he dicho que ese hombre es que contamina todo lo que toca. No sé por qué se inventó semejante excusa de que le investigan a él. Es impensable que un primer ministro de un gobierno occidental y de la Alianza Atlántica, digamos, europeo y de la Alianza Atlántica, esté investigado por servicios secretos que no hayan sido detectados por los servicios secretos españoles, que son muy buenos, y por los que forman la comunidad occidental y de la OTAN de inteligencia, que se reúnen cada 3-4 meses en lo que se llama el Club de Berna. Y por tanto, es mentira lo que ha contado. ¿Qué pasa? Que el CNI estaba investigando, como es su obligación, a los independentistas, separatistas, catalanes más exaltados. ¿Por qué? Porque estaban preparando un segundo delito, como ya lo cometieron hace 2 años. ¿Y es obligación por qué? Pues porque así lo dice la ley. Mire, yo hice las leyes del CSIC, que cambiaron el CSIC, que hasta entonces habíamos, entre comillas, sufrido en el CNI, que es y ha sido estos años un lujo. Pues una comunidad de inteligencia está muy bien valorado. Tiene una ley como un marco, ¿no? Una ley de funcionamiento, conforme a la cual el que manda en el CNI finalmente es el presidente del Gobierno, que fija los objetivos que cada año han de cumplir en su funcionamiento el centro. Objetivos entre los que está la defensa de las amenazas a la integridad del territorio nacional, la soberanía y la independencia de España. O sea, más claro, agua. La ley que permite la intervención del Tribunal Supremo y judicializa la autorización para las escuchas telefónicas y la entrega en domicilio, el Estatuto del Personal y la Ley de Dación de Cuentas de los Fondos Reservados en el Congreso. Ese es el marco en el que se mueve el CNI. Y, por tanto, que no me vengan con milongas. Es decir, ese hombre lo que ha estado ha sido sorprendido por los independentistas en las escuchas y quiere quitarse de ahí como sea, porque claro, no se puede estar al mismo tiempo negociando y escuchándoles. Es jugar feo. Entonces, ¿cree que han dicho que en el Gobierno han sido también espiados para
digamos, en mantener las relaciones que tienen con los catalanes? Yo creo que ha sido una coartada que es verdaderamente no solo chusca, sino gravísima, porque ahora tenemos la cumbre de la OTAN. ¿Qué presidente de un Estado miembro de la OTAN viene ahora con garantía de que no va a ser escuchado en este país? ¿Sí? O le aclaran esto a la gente, o claro, ¿cómo va a venir el presidente de Estados Unidos, o el presidente francés, o Boris Johnson, a pesar de que también lo escucharon al uno y al otro, van a venir a España a decir, ¿pero quién nos está vigilando? Es un invento, es un camelo, es un camelo. Y si lo que pretenden es decir, vamos a ser claros, como están insinuando permanentemente, que han sido los servicios marroquíes los que han espiado al presidente del gobierno español, pues entonces que cierren el kiosco, que dimitan y se vayan. Claro. Eso le iba a preguntar, ¿qué relación cree que tiene Marruecos en toda esta historia? Mire, no lo sé, porque como no han explicado el acuerdo iba a decir, que deja fuera de juego al Frente Polisario, de la autonomía del Sáhara, pues como no lo han explicado no sabemos cuáles han sido las cosas a cambio o por qué se ha llegado a esa decisión. Pues fíjese, Sánchez se salta la deliberación del gobierno, porque no somete al gobierno ni consulta con el gobierno la decisión de cambiar de posición. Se salta la posición de Naciones Unidas a las que tanto recurre siempre para avalar alguna de sus posiciones, sobre todo cuando está en la oposición, no cuando está en el gobierno, en las que España es el garante, porque es la potencia descolonizadora. Lo hace de espaldas al Congreso de los Diputados y en contra de la mayoría del Congreso de los Diputados en votación. Y representando a España, que le corresponde al rey, lo hace él. O sea, todo al revés. Por tanto, no le puedo contestar porque no se puede imaginar nadie qué hay detrás de eso. Yo lo que espero es que la unidad de España, incluida Ceuta y Melilla, estén garantizadas. Respecto a la actual ministra, Margarita Robles, ¿qué opinión de la gestión tiene de ella? Hasta que vino este lío del CNI indeseable de las escuchas de nuevo, había gestionado, a mi juicio, bien. Nosotros, los ministros de Defensa, tenemos una línea que no debe romper por cualquier cosa, de ser muy solidarios con el sucesor. Por eso es un ministerio en el que se haga lo que se haga, e incluso aquellos que no hacen nada, como alguno hay, ¿no?, que habla mucho, habló mucho y no hizo nada, pues aún con esos hay que ser solidario. Entonces, yo hablo siempre bien de la ministra de Defensa. Es decir, que no puedo seguir hablando bien en lo que ha ocurrido en el CNI. Ya para acabar, como el éxito que ha sido su libro, que ha tenido una segunda edición, por lo que tengo entendido. Nos lo acaban de anunciar, o sea que lo damos aquí en exclusiva. Este libro es un gran libro. Yo, como decía un viejo amigo mío que murió, Umbral, he venido a hablar de mi libro, termino hablando de mi libro. Hay que comprar y sobre todo leer este libro porque van a pasar un buen rato, sobre todo aquellos que sean aficionados a la historia, al mejor momento de la historia de España, al final del siglo XVI y principios del XVII. ¿Y se plantea escribir otro libro, ya que se ha metido en el mundo de la lectura, se plantea escribir uno nuevo? Tengo pendientes las memorias, que es un tema, es enfrentarse con el pasado, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Pero ha llegado el momento, ¿no? El momento en que uno tiene que jubilarse y escribir sus memorias. Y tengo una parte de ellas puestas ya en, digamos, negro sobre blanco, que son las de la estancia en Gran Bretaña, que se llama El otoño en Belgravia, que es donde vivía. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, por recibirnos. Muchas gracias, y estaremos Ana. muy pendientes a ver si sale ese nuevo libro. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes.